esto lo deben haber visto, quizás los más recientes han visto algo, quizás otros no. Un anfitrión no está grabando esta reunión. Les digo que la reunión se está grabando, ¿saben? Me salió. A ver, Maruchi, buen día. Sí, bien. Logré recién ahí conectarme. Bien. Voy a apagar Sí. el... Sí, apagate y también, a ver, no sé cómo saco esto para salirme yo también de aquí. A ver, yo voy a desactivar el video, así no me veo. Mari, disculpa, ¿Sí? en la parte superior del texto hay un Sí. cuadradito con dos flechas. Ahí es donde dice al lado de resaltar, donde está como un icono para, como un globito. Ah, si le haces clic ahí se va a ver grande el texto en pantalla completa. Ahí. Es que yo lo tenía así. Ahí está. eh, Bien. bueno, sí. Empezamos entonces. Eh, en esta instancia de temática, lo que teníamos que abordar era la importancia del agua como recurso, como fuente de vida, como recurso en San Juan. Entonces, antes de eso, esto también tiene que ver con una serie de aclaraciones teórico-metodológicas, de qué partimos para afirmar ciertos conceptos. Entonces, si pensamos, el agua es un recurso fundamental, que gracias a él se hace posible la vida en nuestro planeta. Eso todos lo sabemos. El recurso hídrico permite siempre el desarrollo y la creación de importantes culturas materiales, eh, que es lo que a través de la historia se ha conocido también como culturas hídricas o culturas hidráulicas. Al hacer distintas formas, distintos objetos, distintas tecnologías o usarlo en distintos lugares. Eh, la forma de obtenerla, almacenarla, aprovechar su energía, energía cinética, que se transforma en cinemática, y conservarla ha llevado al hombre a que haga distintos esfuerzos a través del tiempo y de distintas maneras para hacer un aprovechamiento de ese recurso. Si lo vemos desde todas las prácticas culturales, desde las viejas culturas hasta las actuales, el uso del agua siempre ha sido un elemento vital. O sea, por eso es tan importante como fuente de vida para el ser humano y para todos los seres vivos de este planeta, ¿sí? Eh, También ha sido siempre un catalizador para el desarrollo de importantes prácticas culturales que han generado expresiones materiales. Por ejemplo, ha servido de inspiración en distintas poesías, en obras musicales, en la literatura, en la pintura, danza, escultura, o sea que siempre ha propiciado su uso como tema y el desarrollo en todas las filosofías y prácticas religiosas del mundo, tanto eh, occidentales como orientales, ¿sí? Eh, Así pues, el patrimonio cultural del agua no tiene que ver solamente con la tecnología y la arquitectura que la humanidad ha creado para gestionarla, utilizarla y celebrar sus propiedades generadoras de vida, sino también como aquellos valores materiales que han dado forma a nuestras creencias y costumbres. El agua, como recurso natural, indispensable en nuestro planeta Tierra, forma, es, como todos sabemos, un compuesto químico. Es el compuesto químico más abundante y de mayor significación para nuestra vida.
el famoso H2O, que es la fórmula química del agua. La podemos encontrar no solamente en la naturaleza, sino en nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo contiene a nivel de peso, el 70% de él es agua. Si pensamos en todos los fluidos que componen nuestro cuerpo, sangre, fluidos linfáticos, la circulación, la característica de los músculos, o sea, todo nuestro cuerpo está contenido en mayor o menor medida por gran proporción de agua. Por ello es la importancia, sobre todo en los adultos mayores, cuando tienen problemas de falta de ingestión de agua, los problemas graves de deshidratación que pueden tener a nivel corporal. Si nos vamos a nivel de alimentos, bueno, todos los alimentos contienen este recurso en distintas proporciones, dependerán desde las verduras de hoja, que contienen más del 90% al 95% de su porcentaje en agua, hasta lo que consideramos a veces productos secos, que también contienen cierto valor de humedad. En el caso, por ejemplo, de una lechuga o de una espinaca o de una selga, ¿qué nos pasa? Si nosotros la compramos hoy y la dejamos, nos olvidamos, nos descuidamos y la dejamos sobre la mesa y no la guardamos, no la procesamos, no la cuidamos, en la noche seguramente ya va a estar mustia, casi inservible en función de cuándo la compramos. ¿Por qué? Y porque se va deshidratando. Y las temperaturas nuestras tan elevadas llevan a una deshidratación muy profunda. Por eso es que recuerden que en San Juan están las áreas óptimas ¿para qué? Para el secado de uvas, la tradicional pasa. No es otra cosa que tender, que todavía lo están haciendo con esa característica, tender la uva y esperar que el sol la deshidrate. En una semana ya prácticamente está la pasa, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos viendo con el problema de falta de recurso hídrico, mucha de la superficie de cultivo se está retrayendo por falta de agua, porque no se riega. Entonces, en nuestro fondo, en nuestro jardín, por ahí, si no hemos regado adecuadamente, también ocurre lo mismo. O sea que este fenómeno lo podemos ver y esta característica la podemos estar viendo constantemente a microescala, a nuestra escala familiar, personal, de la escuela, del grupo de producción. Si nos vamos a las áreas urbanas, la dificultad para acceder al recurso. O sea, estamos en todo un ensamblaje de cosas que lo estamos viviendo y lo podemos, digamos, simplificar o ejemplificar eh, en cualquier momento y a diario. Bueno, a nivel planetario ustedes saben que la mayor disponibilidad de agua en el planeta es a nivel marino, porque a su vez es el mar el mayor aportante de agua a través del fenómeno de la evaporación. De eso, el 97,5% es agua salada y el 2,50% agua dulce. O sea que el agua dulce, como sabemos, mínima. De ese agua dulce, a nivel continental, básicamente, ¿qué tenemos? El mayor porcentaje lo tenemos en las áreas polares,
en las zonas de glaciares, en los grandes cuerpos glaciarios, tanto de Antártida como los hielos continentales patagónicos, como lo que queda de Groenlandia. Y sabemos que Groenlandia está sufriendo en estos momentos eh, grandes dificultades por la zona de calentamiento a nivel global. Además, dentro de las evaluaciones de los modelos predictivos a nivel climático, a nivel de temperatura, tenemos que la zona ártica es la zona que se va a ver más afectada por la pérdida de las superficies de masas glaciares, que ya lo estamos viviendo. Entonces pronostican esos modelos que para el 2030 quizás Groenlandia quedaría sin cubierta de hielo, lo mismo que todo el océano glaciar ártico, ¿no? Que es bastante dificultoso. A eso que llevaría en cadena, si se pierde toda esa gran masa de hielo, y iría acompañado de un incremento de el nivel del mar, mayor incremento del nivel del mar, y por ende una mayor migración de población de las zonas afectadas. Se calculaba en el informe del IPCC que hizo en agosto de este año, que eran 420.000 millones de personas las que se iban a considerar como migrantes producto del cambio climático. Y ahora en los últimos informes de la COP26 están hablando ya cerca de 1 millón. Así que es un tema para poner cuidado, porque en cierta manera también nos está afectando a nosotros, y muchos de estos fenómenos extremos que estamos viviendo ahora están en el marco de ese incremento de temperatura global. Bueno, el otro gran reservorio sería, y esto hay que ponerlo siempre en potencial, las aguas subterráneas, ¿sí? Yo en esto soy muy cauto porque hay muchas evaluaciones o pseudo evaluaciones y no hay un conocimiento profundo de los acuíferos. Los acuíferos, o sea, las aguas subterráneas es algo que mucho se dice, mucho se da como probabilidad, como potencia, pero de la potencia a la realidad deja mucho que desear. Bueno, después tendríamos otro tipo de agua dulce. Podrían ser todas las aguas de origen fluviales, o sea, ríos y lagos, sobre todo, o sea, de aguas continentales. Pero estas, a su vez, son una de las más contaminadas, porque asociado a estas zonas de ríos y lagos tenemos gran ocupación humana. Por lo general, las grandes culturas están asociadas a esos ríos. Y por ende, todo río que está o que contiene una gran conurbación, aguas abajo, o una gran urbanización, aguas abajo de esa urbanización, sí o sí, sus aguas van a estar contaminadas por distintos fenómenos o distintas actividades desde el urbano. No nos olvidemos de ciertas culturas a nivel mundial que usan el recurso hídrico, por ejemplo, los hindúes y su río sagrado, el Ganges. El nivel de contaminación que tiene ese río es impresionante. Y a su vez en su desembocadura se le agrega el alto contenido en arsénico, o sea que si venía mal en materias orgánicas, básicamente terminó de asestarle el golpe más grande el arsénico en su área de desembocadura. Y es uno de los sitios a nivel mundial con más problemas de acre, o sea, de hidroarsenismo crónico regional endémico.
Bueno, aguas dulces en otros, ¿qué iría? Bueno, no está muy desarrollado, pero serían las captaciones de distintas aguas, ¿sí? Agua de lluvia o las mismas plantas de desalinización, o sea, todo lo que podamos incluir, pero eh, yo diría que no es tanto el 90%. Bueno, entonces, cuando analizamos eh, el agua como tal, la podemos analizar dentro de la hidrósfera. Si ustedes recuerdan, teníamos una fase, si veíamos el campo de la geografía física, veíamos una fase de la litósfera, una de la atmósfera y otro de la hidrósfera. Dentro de esa hidrósfera, eh, el agua es la única que se presenta en tres estados, en estado sólido, líquido y gaseoso. Si la interrelacionamos con la fase atmosférica, vamos a tener sobre todo el agua en estado de vapor. Ahora, si la relacionamos con la litósfera, la vamos a tener en estado sólido o también a nivel de aguas subterráneas. A nivel de biosfera la vamos a tener tanto en plantas como en ambientes de suelos, ¿sí? Bueno, con respecto a otro término que es interesante y sobre todo para la parte final que abordemos de San Juan, aparte de la hidrósfera, que sería la esfera de agua propiamente dicha, podemos considerar a la criósfera, que sería aquella parte de la hidrósfera que contiene el agua específicamente en estado sólido y que sufre, esta es la que va a sufrir procesos de congelamiento y descongelamiento, o sea, de congelamiento y fusión, y que para el caso nuestro de San Juan es muy importante porque es el funcionamiento básico del área cordillerana. Tanto cuando hay fusión de glaciares como cuando hay fusión de nieves. En este momento, el escaso caudal que está aportando el río San Juan, fundamentalmente es producto y a su vez el Hacha también, es producto básicamente de la fusión de cuerpos glaciarios eh, descubiertos y cubiertos. Dentro de los cubiertos tenemos un conjunto de glaciares de distinto tipo, eh, de acuerdo al área específica de la provincia que uno analice. Bueno, entonces, el agua es el único compuesto que se da en la naturaleza y en nuestro planeta en tres formas o estados: sólido, líquido y gaseoso. El sólido, sobre todo cuando lo tenemos en forma de nieve, en forma de hielo en los glaciares, eh, cuando hay precipitación en forma de granizo, ¿sí? Esos serían todos estados sólidos. El más común sería el estado líquido, cuando nosotros decimos está lloviendo o está garugando, ¿sí? Esa es líquida por excelencia. Y el estado gaseoso, ¿dónde lo vamos a ver? Y sobre todo en las nubes. Y aquí me pararía y diría, bueno, ¿y qué nube? ¿Cuál es la que más nos interesa a nosotros? Porque es la que más nos va a aportar. Y las nubes cumulonimbus o las precipitaciones de frente atlánticas, sobre todo esas zonas invernales que adquieren grandes superficies porque la precipitación se va a estar dando en el área del frente. Entonces, por lo general ahí los frentes son de varios kilómetros que van avanzando, eh, y la precipitación es esa tradicional garúa invernal que moja pero no es tan significativa, o sea, tan significativa en cuanto a qué, al volumen de agua que aporta. La,
las que aportan gran volumen de agua van a ser las lluvias estivales, o sea, las lluvias de verano, que van a tener qué cosa, y van a tener una generación, generalmente en nuestra zona, acá en el Valle de Tulum, una génesis en la zona de la Pampa de Bachongo, fundamentalmente, y la cumulonimbus, la característica que posee es su gran desarrollo vertical, y al generarse esos movimientos de ascenso y descenso de esa masa interna, esos movimientos que tiene convectivos en la nube, le va generando el gran desarrollo vertical y a su vez va haciendo que esas gotas de agua, al pasar de zonas más cálidas a zonas más frías en la zona de tope, se vaya generando el granizo que todos conocemos. Y luego, cuando esta nube se entra a deformar en el límite de la troposfera, la toman los vientos del oeste y la desplazan. Y eso hay que ver todos los años más o menos por dónde se desplazan esas nubes, porque prácticamente se genera por ahí, en esa temporada, un callejón de precipitación y ustedes van a poder ir viendo las áreas que afectan, que son más o menos las mismas. Por ejemplo, este año ha empezado con la línea que sería prácticamente los huesos Santa Lucía Caucete. Entonces, traten de seguir esa línea a ver si se cumple, siempre que sea una nube que se desarrolle en el área de precordillera, en el área de Bachón. Ahora, si se desarrolla un poco más al norte, lo que podría ser la Pampa del Fumial o la zona de Pie de Palo, ahí puede rotar y puede tener otra movilidad y afectar otras áreas que no son las tradicionales. Pero lo que ha pasado estos 2 días es una movilidad, un funcionamiento bien oeste-este, con circulación general del oeste. Bueno, acá tenemos los pasajes de estado. Estos pasajes de estado, he descubierto por ahí que hay algunos profesores que lo tienen. Por eso he creído que es importante ponerlo. Por ejemplo, el pasaje del agua de estado sólido al vapor es lo que se conoce como sublimación. No es condensación. La condensación sería el 4, que es cuando el agua pasa de estado líquido al estado de vapor. En esta época, por las elevadas temperaturas, tenemos gran evaporación, ¿sí? Y esto, cuando estamos viendo el proceso de sublimación. El proceso de sublimación lo podemos estar viendo en un glaciar descubierto. Estamos en época invernal en la zona de precordillera. Si nosotros miramos después que pasó un frente frío, se terminó y al otro día nos amanece un sol fabuloso, ahí estamos en un estado anticiclónico aquí en el valle, ¿sí? O sea, no hay viento, no hay nada. Entonces miramos al oeste y si vemos precordillera nevada, ¿qué es lo que podemos ver? A partir de las 10 de la mañana, que es cuando empieza en invierno la marcha de incremento de la temperatura en la zona, se comienza a ver una especie de línea y a partir de esa línea, que sería el nivel de condensación, ¿sí?, se empieza a visualizar la generación de nubes, ¿sí? Primero nubes como con gesto, y van evolucionando. A veces hay alguna brisa
alguna advección y hace que esas cúmulos se deformen, se amontonen o se vayan. Pero ahí sería el momento más importante que uno puede observar ese fenómeno, el fenómeno de sublimación en nuestra área. Ahora, el de, el de condensación por saturación lo estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, en la siesta también, en función de cómo va avanzando la temperatura, vamos viendo cómo se van generando toda la serie de cúmulos en el área de pie de palo o en la zona de Bachongo. Si ya tenemos la nube negrita en Bachongo, señal de que va a haber lluvia en algún sector del valle, ¿sí? Que eso es una alerta. Cuando yo veo nubes blancas, no tengo que tener miedo. El miedo me tiene que dar cuando ya veo que esa nube se transformó en negra y de gran evolución. ¿Por qué? Porque esas seguro van a precipitar agua y en muchos de los casos granizo, como lo que ha ocurrido. Bien, en el caso del pasaje de vapor, sería condensación por enfriamiento. Y en el caso del pasaje del agua de vapor a líquido, sería condensación por saturación. Cuando pasa el agua de sólido a líquido, sería fusión. Aquí es muy común que escuchen al común denominador de la gente hablar de derretimiento, ¿sí? Derretimiento yo necesito la manteca, pero no, esto es fusión, o sea, se fusionan o se funden los glaciares, ese sería el término más adecuado. Cuando hablan de derretimiento es un lenguaje muy coloquial, o sea, es algo a tener en cuenta. Y el pasaje de líquido a sólido, ¿qué va a implicar? Y va a implicar un enfriamiento, un congelamiento, o sea, el proceso de congelación. Algo importante destacar acá, el COI-6. Lo podemos ver en la naturaleza y lo podemos ver en nuestros hogares también. O sea, el agua, cuando pasa de estado líquido a estado sólido, incrementa en volumen. Por eso es que lo podemos ver, por ejemplo, en nuestras casas, nos descuidamos y ponemos una botella en el freezer. Más de una vez me ha pasado, descuido, por dejarla un poquitito, le he dejado de más y se me reventó. Si era de vidrio, se reventó. Y si es de plástico, se deforma. ¿Por qué? Y porque incrementó volumen. En la naturaleza, ¿cómo lo veo? Eso lo veo en alta montaña. En alta montaña, ¿qué veo? En muchas zonas, el proceso de meteorización, o sea, el termoclastismo, que en este caso sería un crioclastismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está dando el fenómeno de congelamiento y fusión en el día. Piensen que en el día yo voy a tener en alta montaña prácticamente desde las 5 de la tarde a las 10 de la mañana todo congelado. Después de eso, la marcha de temperaturas me genera la fusión y voy a tener el mayor aporte de agua en forma líquida, ¿sí? Si bien alguno me podría decir, sí, pero he visto que también en alta montaña eh, también veo que por debajo del hielo circula agua líquida. Bueno, porque le está generando una especie de, digamos, techo, ese hielo, a ese agua líquida y que permite que circule. Y a veces ese es el mínimo de alimentación que posee nuestro río en alta montaña. Piensen que en invierno el escurrimiento es mínimo y ocurre por esos sectores. En verano, en pleno enero, que se supone que son las mayores temperaturas para la región, en alta montaña
ocurre eso, o sea, a partir de las 10 tengo ya el proceso de fusión por el incremento de temperatura. Lógicamente sobre las 2, 3 de la tarde adquiere el máximo de fusión y luego comienza la curva de enfriamiento. Y más o menos tarda 10 horas un agua que ha sufrido ese proceso de llegar de cordillera hasta nuestros valles, en este caso hasta los embalses en estos momentos. Bueno, ahí tienen para lo mismo que he dicho antes, los pasajes de los estados del agua, el nombre que reciben y en qué caso es cada uno. Vamos a este otro modelito. El modelo del ciclo del agua. Bueno, en el modelo del ciclo del agua, acá tenemos que pensar en 3 grandes fuerzas que nos van a dinamizar todos los sistemas naturales, como son la radiación solar. Sin el sol no tenemos, o sea, el sol es el disparador del ciclo del agua. La fuerza de gravedad, que va a permitir que el agua vaya siempre en áreas continentales, desde las zonas más elevadas, de mayores alturas, de mayor cota, a las de menores alturas, hasta pensar en el nivel del mar. Y la otra sería la tectónica, porque en muchas zonas este ciclo del agua puede ser transformado. Supongo que si tengo una falla aquí en el Piedemonte, tengo un río, viene, esas aguas superficiales seguramente me van a enriquecer las aguas subterráneas. O si tengo un ambiente lacustre, me puede generar otro elemento. Entonces, recordemos que era el ciclo del agua. Entonces, el ciclo del agua es el pasaje que va desde el mar al continente y del continente al mar de la molécula de agua. Esa molécula de agua, lógicamente, tiene frenados o retardos. Supónganse en sí, esa molécula cae en área de glaciares. En un ambiente glaciar de alta montaña vamos a tener la nieve que precipita a través de distintos procesos de fusión y recristalización, que vamos a ir pasando de nieve, va a ir pasando a neviza, geloide, hasta llegar a hielo glaciario. En eso necesitamos una escala temporal importante y a su vez esos procesos de cambio de uno y otro elemento. ¿Qué implica? Si uno analiza desde la nieve hasta el hielo glaciario, implica una pérdida de aire y un enriquecimiento a nivel de masa. Si consideramos los elementos extremos, por ejemplo, la nieve se considera que tiene 10% de masa y 90% de aire, mientras que el hielo glaciario, que tiene 90% de masa y 10% de aire. Es ese aire que quedó como remanente de épocas anteriores lo que permite a los glaciólogos ver y analizar cuál fue el comportamiento de distintos cuerpos glaciarios. Donde más los han estudiado, lógicamente, y el primer sitio donde los han estudiado han sido los glaciares alpinos. Y luego, con técnicas más pulidas, los han llevado tanto al Ártico como al Antártico. Y así estudian, sacando muestras, estudian cómo se va realizando o cómo ha sido la historia y la secuencia paleoambiental en esos periodos donde ha estado depositándose esa nieve que llegó a constituirse en glaciares. A título
ilustrativo, podemos decir, este año un grupo donde participa Roberto Moreno, en la empresa que él trabaja en Cordillera, en la zona de Pachón, han estudiado y han sacado muestras y se las han llevado al laboratorio suizo para analizarlas, que es donde está el laboratorio por excelencia para análisis de muestras glaciares. Han analizado uno de los glaciares de ahí, próximos a Pachón. O sea, todavía no sabemos los resultados, así que esperemos que Roberto lo pueda llegar a mostrar el resultado. Recuerden que es una empresa privada, entonces al ser algo privado a veces está limitado de divulgación, salvo que sea una divulgación científica muy importante, muy notoria. Si no queda esos estudios a nivel empresarial. Bueno, entonces decíamos, un poco qué pasaba con este retardo. También puede quedar, si en un agua subterránea, también puede sufrir cierto frenado, cierto letargo, cierto retraso esa molécula de agua. Sobre todo si es un agua subterránea artesiana, ¿sí? Porque si no tengo un área de falla donde se produzca un afloramiento de ese agua, o un lago donde también se produzca ese afloramiento, solamente va a poder salir si es bombeada, ¿sí? Entonces va a tener sus frenos. Cosa distinta ocurriría con un agua de tipo freático, que el agua freática, bueno, va a tener una circulación que en muchos de los casos tiene apariciones superficiales. Y si no es una aparición superficial, a veces es la alimentación de vegetación de tipo freatófita o hidrófita en algunos casos, ¿sí? Que permite que a través de la vegetación se vaya, digamos, haciendo presente en la naturaleza y se vuelva a, eh, al ciclo a través de la evapotranspiración, o sea, la transpiración de las plantas y la evaporación de ese elemento. El otro retardo bien significativo sería si esa molécula de agua eh, pasa a formar parte de un acuífero ocluido y muy profundo. O sea, la única manera de que salga a la luz es bombeando, ¿sí? O sea, teniendo perforaciones y haciendo la extracción de esa zona. A nivel de lagos, ¿qué pasa con esa molécula? También puede llegar a sufrir un retraso si aquellos lagos sobre todo son de origen tectónico. O sea, recordemos que los de origen tectónico son los más profundos. Entonces, esos lagos son los que va a hacer que esa molécula tarde en salir, y ahí estamos hablando de lo que se conoce como periodo de retención en un lago de una molécula de agua o de un caudal de agua, ¿sí? Entonces, si tenemos supóngase, si estamos en un gran lago tectónico, como podría ser el Baikal o incluso nuestros lagos del sur, la molécula de agua que hay en esos lagos de gran profundidad va a estar demorada mucho más tiempo hasta que siga el circuito. Lo más rápido sería de ese tránsito de una molécula cuando se produce la fusión de la nieve, el escurrimiento superficial y la llegada de ese agua al mar, ¿sí? Ahí sería, sobre todo en aquellas cuencas de tipo endorreicas. Nos quedarían a nivel continental, pero todas las exorreicas van a llegar al mar. En algún sector o no. Y dependerá
de las características meteorológicas y climáticas que esté pasando, ¿sí? El caso típico lo tenemos con la cuenca del Desaguadero. La cuenca del Desaguadero integra al sistema del río Colorado, ¿sí? La cuenca del Desaguadero, y ustedes que manejan muchos libros en el secundario, les sale como una cuenca endorreica. Eso es un error. ¿Por qué? Fue un error que está arrastrado, yo siempre insisto en esto, ¿de dónde arrastraron ese error? El tomo 7 de GEA, que es de hidrografía argentina, ahí cuando lo trabajaron fue en la época de la gran sequía del 69-70. Entonces el desaguadero en muchos sectores no tenía escurrimiento. Por ello lo pusieron como una cuenca endorreica. Pero si su cauce se está viendo y llega perfectamente al Colorado, no es endorreica, sino es exorreica. ¿Qué le sucede? Si yo controlo el colector de norte a sur, voy a ver que hay sectores donde no tengo escurrimiento, pero en otros sí. Ustedes lo pueden chequear en el mismo Google. Se ponen en el Google y van mirando y pueden ver. Incluso hoy, que estamos en otro periodo de gran sequía, vemos lo mismo. O sea, vemos que hay aportes y en la cuenca, y sobre todo en el colector, en el desaguadero, que arranca del China, Bermejo, Desaguadero, Salado, Chadileubú. Recuerden que Chadileubú es salado en mapuche y Curacó. En todo ese trayecto hay distintas manifestaciones, distintos aportes. Algunos aportes vienen de los ríos andinos, otros son aportes pluviales que hay en la misma zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tramo del desaguadero, que sería desde que desemboca el río San Juan hasta que desemboca el río Tunuyán, en todo ese sector tenemos dos grandes aportes de precipitaciones desde la zona de San Luis, como son la zona del Parque Nacional Las Quijadas y la zona de Alto Pencoso. Entonces, a raíz de eso, eh, no hará más de 5 años, ahí se han hecho 2 ASUB. Dicen que el objetivo de esos ASUB es recrear las antiguas lagunas. En realidad no recrean nada con eso. Son 2 ASUB que lo que hacen es contener mínimamente el agua que ha precipitado en las otras zonas. Tampoco es un agua que pueda ser usada así masivamente por la población. ¿Por qué? Y porque está cargada de sales, porque lava cuencos con alto contenido salino. Y en realidad, en esa zona se perdieron los cuencos lagunares del sistema de Guanacache. ¿Por qué? Y porque la tectónica activa norte-sur rompió el nivel de caliche, que estaba más o menos a 1 metro de profundidad. ¿Y qué hizo? Hizo que profundizara el cauce, el desaguadero, se hundiese aún más, ¿sí? Y todas las lagunas que quedaron, algunas a más de 4 metros sobre el nivel del cauce, desaguaran hacia el río Desaguadero. Por ende, por más que hagan asude, aquella cuenca que está a mayor altura, que ha quedado como en una terraza, es imposible de que tenga alguna funcionalidad. Entonces, por ahí hay que tener cuidado cuando hablan de restauración. O sea, ahí no hay ninguna restauración. O sea, esas obras no implican restauración. Y permítanme que tenga una salida de tema de acá, pero me parece que también aquí en este marco es importante. Se enteraron al comienzo de año, empezaron a decir, después eso se cerró un poco, pero esto hace más de 5 años que está la presentación hecha por La Pampa,
donde le hace una presentación a San Juan por impedir el avance del agua del río al sistema del desaguadero. La Pampa, ¿qué pasó? Ya tuvo su experiencia con Mendoza, y a Mendoza, después de un juicio muy largo que duró cerca de 100 años, que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, etcétera, etcétera, a Mendoza le logró sacar, por los bañados del Atuel, le logró sacar regalías de la energía que generan los niveles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aducían a que no llegaba el agua al cauce, y porque no había un caudal ecológico. Caudal ecológico que es muy difícil en nuestros ríos cuyanos de mantener. Directamente tiene que ser el caudal que trae el río. Ese es otro tema aparte. Entonces, como ellos tenían como antecedente aquello, le han hecho la presentación a San Juan. Pero no han considerado que en la cuenca de San Juan también está la cuenca, o sea, el último aportante por margen derecha de la cuenca del río San Juan es el río Mendoza. El Mendoza también tiene embalse, Potrerillo. Entonces, también está reteniendo, según este principio, reteniendo, generando energía, reteniendo caudal y generando energía. Y después no han considerado los dos asuntos que les decía anteriormente. La gente que aquí a nivel provincia tiene que defender a la provincia, anduvo recabando en el 2019 información. En el caso nuestro hemos aportado mucho material, después no han seguido avanzando. Me parece que funcionan por pulso, hasta que no venga otra movida política o algo así de la Pampa, me parece que van a estar aletargados. Pero eso es importante verlo. ¿Por qué? Porque ¿en qué se están sustentando ellos para hacer este reclamo? En que es una cuenca compartida, ¿sí? Es una cuenca interprovincial, el desaguadero, y que ellos no tienen recursos en la parte final. Pero, aparte de estos dos sitios de aporte de aguas en la zona del desaguadero, también ellos tienen importantes aportes en lo que hace a nivel pluviométrico, me refiero, a la parte final del Chad y Leibú y del Curacó. O sea, toda la zona del Parque Nacional Tirol-Guapé, perdón, ahí me tildé con el nombre del Parque Nacional que hay ahí. Bueno, cuando precipita en ese Parque Nacional, todo el escurrimiento va al desaguadero, a la zona de lagunas, sobre todo la Dulce y la Amarga, a todo ese sistema lagunar, y lógicamente enriquece el área de el río Curacó. Y el río Curacó, o el sistema del desaguadero, cuando pasa después del Salado, ya de Lebu, Curacó, al Colorado, lo que le aporta son aguas con un tenor salino elevadísimo. O sea, en los únicos periodos que no le aportó agua con contenido salino elevado fue en los grandes eventos niños, que fueron en el 87, 88 y en el 97, 98, que lógicamente teníamos, sobrepasaban lo normal. Además, caudales que, por ejemplo, en el caso de San Juan, toda la zona de bañados que generó al este de Encón, fueron producto del desborde hacia margen izquierda del río San Juan. ¿Por qué? Porque en esa zona el río San Juan genera un sistema deltaico
así algo parecido al Okavango en África, una cosa así. Entonces, y tiene una tendencia el río a irse hacia margen izquierda. Entonces rellenó los bañados del Bermejo. Los bañados del Bermejo no fueron llenados por el río Bermejo, sino por el río San Juan. Y recuerdo que cuando estábamos trabajando en las lagunas de Guanacache y fuimos a hacer unos relevamientos y unas encuestas a, a grupos huarpes de San Luis, una de las señoras, ya mujer grande, nos contaba que eh, ella, o sea, primero nos contó que los puestos de sus abuelos estaban sobre los médanos, sobre la parte más alta de esas zonas de gran contenido arenoso. ¿Por qué? Porque cuando venía agua, la última vez que contaban que el Bermejo había traído agua, había sido en el año 1919. Para ese año tenemos los mayores registros en la cuenca de San Juan, indudablemente debe haber sido semejante la cuenca del Jáchal, porque la cuenca del Jáchal arranca con aforos allá en el 49, cuando se termina Pachimoco. Entonces, antes de eso no tenemos, pero a ver, si pensamos que la mecánica del Jáchal y de San Juan son muy parecidas en cuanto a crecidas, o sea, la época de crecida y de mayores caudales se da en ambas cuencas muy semejantes. Entonces, ella nos contaba que eh, la mandaban a buscar agua del San Juan a la mamá. ¿Por qué? Porque era agua dulce. En cambio, el agua del Bermejo era agua salada. Y nos decía que esa fue la última vez que eh, tuvieron esos aportes. ¿Por qué? Porque después viene ese gran sismo que rompe esa costa de Caliche, de más o menos 1 metro de espesor, y el río profundiza y es cuando viene todo el problema de secado y demás, que no se sabe bien, pero eh, luego el río y la tendencia en caudales va a ir disminuyendo. Eh, y por ejemplo, si nosotros vemos en un perfil de equilibrio los valores de caudales del río San Juan, para el año 44, en relación con el terremoto, y para el año 77, están los umbrales donde se ha producido la disminución de esos caudales, respetando siempre la misma tendencia. Eso lo ha trabajado el doctor Germán Poblete en uno de sus trabajos, y él no sabe explicar por qué se dio, o sea, le resulta sorprendente. Indudablemente, a ver, eso no tiene explicación, o sea, o no llegamos a darle una explicación completa. ¿Por qué? Porque cuando tomamos los sistemas naturales para analizarlo, no los, por más que decimos que lo estamos tomando como un todo, se nos están quedando variables fuera, variables que no conocemos. ¿Y será que tiene relación con la sismicidad? No se sabe. Puede que sí, puede que no. ¿Será que tiene otro tipo de relación? No lo sabemos. Bueno, Luchi, ¿me escucha? sí, cortamos, Estamos en las 10:15, sí, 10:10. hacemos Hacemos una... un recadito. Sí, Ajá, sí. bien. Bueno, de paso yo me oxigeno un poco. Bueno, Cortemos. entonces, 5 Mira, minutos, hacemos ¿no? una cosa. Termino de ver el ciclo, cerramos el ciclo o lo seguimos después, porque queda bastante. Lo cortamos ahora, dale. ¿Cuánto tiempo? No sé. 10 minutos.
Bien. Entonces, habíamos quedado con las retenciones y los distintos problemas y podemos, sí, profundizar, por ejemplo, en el sistema lacustre, la relación entre, que estos son conceptos muy, muy importantes tener presente, la relación entre un río que aporta agua es el lago, que es un río tributario, y aquel que les trae agua, el río emisario. Entonces aquí tendríamos los factores de aportes a ese cuerpo, como podría ser el río tributario, el agua subterránea a través del proceso de fluencia, a través del fenómeno de influencia, o sea, de infiltración desde estos cuerpos hacia el nivel de aguas subterráneas, el de evaporación y sobre todo las zonas ribereñas de ese lago. El resto del agua que queda seguiría hacia la zona marítima. Si en áreas costeras tenemos un gran desarrollo urbano, ¿qué podemos tener? Y vamos a tener que lógicamente esas aguas que vengan van a ser insuficientes para el abastecimiento de todo ese grupo, de todo ese aglomerado humano. Entonces, ¿qué va a suceder? Generalmente hay explotaciones de aguas subterráneas. Y en estos ambientes hay una sobreexplotación de aguas subterráneas. Entonces, la relación que hay entre agua subterránea, continental y agua marina, sufre, cuando hay un problema de sobreexplotación, sufre un problema de cambio y comienza, en vez de tener un ángulo agudo, podríamos decir, pasa a tener un ángulo obtuso. Cuando sucede eso, es porque hay un fenómeno de intrusión, o sea, de penetración de agua marina hacia ese acuífero que está sobreexplotado. Entonces, ¿qué empiezan a bombear? Aguas saladas. Esto se da en muchas partes del mundo. Donde primero se estudió fue en la zona de Israel, en la zona costera del Mediterráneo, por el gran crecimiento que tuvieron y por los escasos aportes de ambiente de montaña. También en estos momentos, a raíz de el cambio climático y del ascenso del nivel del mar, se está generando en muchas islas problemas de intrusión marina y se van a agudizar cada vez más. Aún así, es un problema irresoluto, no se puede resolver. ¿Por qué? Porque esa penetración lleva a que las aguas sean de un alto contenido salino, y cuando estamos hablando a nivel de calidad de aguas, cuando tenemos 0,5 miligramos por litro, hasta ese límite tenemos aguas dulces. Entre 0,5 y 30 miligramos litros se consideran aguas salobres. O sea, cuando hay una intrusión, hay aguas salobres. Y directamente se considera aguas salinas cuando el contenido en sales es mayor a 30 miligramos por litro de agua. Esa clasificación es una clasificación internacional y es la que nos permite saber si un agua es dulce, salobre o salada. ¿Qué es lo que se está viniendo a nivel mundial? Y ese es el gran inconveniente, y como consecuencia de esta intrusión marina y salinización de esas aguas subterráneas, que son las que se explotan en la mayoría de las islas, ¿qué está pasando? La población, sobre todo los niños,
están teniendo ya problemas de hipertensión por el alto contenido en sales en la ingesta diaria de agua. Entonces, el agua es un elemento clave a la hora de la salud y se convierte en algo vital para el ser humano. Por eso es importante la implementación, y se hizo importante a partir de la década de 1970, la implementación en todo el mundo de los sistemas de abastecimiento de agua potable, o sea, las distintas redes de agua potable a nivel mundial se masifican en ese periodo, porque ahí empiezan a detectar que había problemas de muchas enfermedades producto de la ingesta de aguas de no buena calidad o de aguas que no eran potables. Bueno, acá tienen la definición del ciclo del agua por sí, que es lo que hemos estado hablando antes, ¿sí? Y los retardos también lo hemos estado viendo. Bueno, también, y para nuestro caso, o para nivel general, nos puede servir conocer el balance hídrico de una zona, o sea, que va a ser la expresión matemática de qué pasa con ese ciclo del agua, ciclo hidrológico, como le llaman muchos profesionales, muchos hidrólogos. Entonces, si lo tomamos desde el punto de vista meteorológico, climático, hay una serie de fórmulas y de autores que lo trabajan. Pero a nosotros, para el caso hídrico, desde el punto de vista hídrico, nos interesan 3 parámetros básicos, que serían, ¿por qué escurre? ¿Por qué hay un escurrimiento? Lógicamente, los escurrimientos van a estar dependiendo de la precipitación y de las pérdidas. Esto en función de el agua en estado líquido, ¿sí? Porque si nos vamos al agua en estado sólido, ahí tendríamos que ponerlo también como elemento de ganancia, pero es muy difícil de incorporarlo en una fórmula porque, y por el hecho de que no está cuantificada. Entonces, a partir de saber cómo se comportan las precipitaciones y las pérdidas, podemos definir lo que correspondería a zonas húmedas o zonas secas. Entonces, por lo general, el límite está dado en precipitaciones de 500, se dice a veces, pero 500 milímetros, pero a veces menos. Lo más importante a tener en cuenta es que lo que es en esas pérdidas es que la pérdida puede ser por infiltración, o sea, puedo tener áreas directas de infiltración o áreas donde tengo infiltración difusa. Áreas de evaporación, como podrían ser cualquier manto de agua que encontremos a nivel natural. Un río, una laguna, un bañado, etcétera, etcétera. Y también a nivel de evapotranspiración, o sea, esto estaría correspondiendo a la parte de la evaporación que realizan las plantas, o sea, la transpiración y luego la evaporación que realizan. Entonces, cuando esa fórmula nos da valores altamente deficitarios, altamente negativos, estamos en presencia de una zona seca. ¿Por qué no utilizamos nosotros zonas áridas? Como por ahí en la literatura internacional se usa. Porque árido significa tórrido, caliente. Aquí está bien, tenemos elementos, temperaturas elevadas, pero lo que más interesa desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista del recurso hídrico, es esa, la deficiencia, o sea, si la ecuación me da o no me da para esos valores. Bueno, podemos decir también que para llegar a sacar esa formulita, uno de los grandes problemas que hay es la falta de datos, ¿sí? De registros
El registro pluviométrico también está difícil de conseguir, pero sobre todo el de evapotranspiración y el de evaporación. A ver, ¿quiénes hacen controles de este tipo? Y la planta, sobre todo de evaporación, la estación meteorológica del servicio meteorológico que está ahí en las Chacritas, o la estación meteorológica que está en Hacha. Ahora, evapotranspiración, la hacía INTA. No sé si en estos momentos la están haciendo porque ellos han hecho varios cambios en cuanto a equipamiento y han automatizado, entonces esto creo que tampoco lo están midiendo, pero serían los que deberían estar midiendo, pero no sé si lo están haciendo. O sea, el dato es muy difícil de conseguir. Si bien hay muchas estaciones meteorológicas, por ejemplo, no sé si ustedes han entrado a la página de gobierno desde agosto del año pasado, hay todo un sistema de medición de temperatura y humedad, no precipitaciones, ojo, para distintas zonas del Valle de Tulum. Tampoco está Ollunzonda ni está el resto de la provincia. Solamente algunos sectores del Valle de Tulum. Pero lógicamente ha enriquecido algún registro de lo que no había. Eh, Eso está pensado por la gente no recuerdo bien la repartición, pero es la parte de agricultura, desastres y otro título más. ¿Saben dónde está ese grupo de trabajo, digamos, eh, que sería el encargado, el que ha ideado esto? Está ahí en el antiguo edificio del Agro, en la central de Catamarca. Ahí están instalados. No recuerdo en estos momentos el título, pero tiene un título así muy grosso, pero cuando uno va a pedir los datos, no tienen nada. Yo fui a No, pedir Mari, y ¿no es el PROSAP? no es el PROSAP, no. No, está bajo la órbita ay, me olvidé también del canoso de gobierno. Leo, Sí, Leo, sí, es el que está en la órbita de Andrés Díaz Cano. exactamente, sí. Bueno, Viste que es tiene un título grande. Ministerio Sí, de Producción y Desarrollo Económico. sí, no, pero tiene otra, eso Ese, sería lo de Ascano, pero después tiene sí, otro subnivel, que es donde estaría todo esto. Eh, si quieren, les prometo para la próxima, porque es interesante a lo mejor ustedes para trabajar temperaturas y algunas sí, a cosas. partir de ahí es donde sale el programa de asistencia. Es a Exacto. partir de ahí donde está el programa de asistencia económica. Que eso está Sí, bajo, creo que Marcelo Valderramos es el que está encargado de eso. Creo. bien. Bueno, ¿qué pasa? Eh, es mínimo el dato, me sirve para algunas cositas, pero ¿cuánto precipita? No sé. Eh, para saber cuánto Está Martín, precipita debemos recurrir a Martín está Villafañe, Martín acá. que tiene la red de precipitación, porque los otros van a ser datos puntuales, nada más. ¿Mm? Bien, bueno, dejamos eso ahí y nos vamos un poco ya a entrar a uno de los temas eh, de que hace a cómo se maneja ese recurso, porque seguramente esto ya lo han escuchado, lo han visto, hay mucha gente a nivel del gobierno o de políticas que habla de la gestión integral del recurso hídrico, pero a ver, ¿de dónde parte toda esta conceptualización? Esta conceptualización parte de la Declaración de Dublín en 1992, que es un poco quien da el puntapié y hace un cambio
en el paradigma, digamos, del agua. Entonces, esta declaración expresa, o sea, le trata de dar un enfoque holístico, integral al recurso, como algo comprensivo y multidisciplinario. Y entonces esboza 4 principios básicos que son los que recomienda a nivel mundial para que todos los organismos de gobierno, o sea, todas las naciones, traten de llevar adelante. Aquí fíjense que hay algo muy importante. Antes al agua, al recurso hídrico, se lo consideraba como un recurso ilimitado, un recurso natural tremendo. Entonces aquí surge la primera idea de que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable. ¿Qué significa finito? Y que se nos va a acabar en algún momento. Y vulnerable, es altamente contaminable. Y lo estamos viendo, lo vivimos día a día. También dice que es esencial para sustentar la vida, el desarrollo y el medio ambiente. En eso no hay duda. Pero también no solamente agua dulce, el medio ambiente también funciona con agua salobre o con agua salada. Dependerá del ambiente en que me esté moviendo y de las adaptaciones que haya de esos elementos. Después, el otro principio dice que el desarrollo y la gestión de aguas debería ser basado en un enfoque participativo, involucrando usuarios, planificadores y gestores de política en todos los niveles. Esto de enfoque participativo está bueno y debería usarse más. ¿En qué momento tenemos participación aquí en San Juan? Piense. Solamente en la Junta de Regantes, porque de aguas potables, salvo que seamos una unión vecinal, OCE manda todas las directrices a llevar adelante. ¿Quiénes son todos los planificadores involucrados? Y tenemos por un lado, en la provincia, la Secretaría del Agua. Tenemos recursos hídricos. Tenemos Departamento de Hidráulica. Recursos hídricos, ¿qué va a tener bajo su órbita? Básicamente va a ser las obras, las grandes obras que generan energía, o sea, los embalses generadores de energía. Todo lo otro, el manejo de hidráulica. El agua potable, lógicamente, en OCE. Entonces, está todo sectorizado y no hay una verdadera integración a nivel San Juan. Eso lo vamos a ver más adelante también. Bueno, aquí también pone esto de las mujeres. No es una postura feminista, sino acá lo que resalta es las mujeres que desempeñan un rol fundamental en la provisión, gestión y salvaguarda del agua. Piensen que esto también está para todas esas culturas folk o aquellas culturas africanas donde la mujer es la que tiene que ir a buscar el agua. A lo mejor para encontrar ese agua tiene que andar todo un día o medio día hasta que trae ese cacharrito de agua. Entonces cubre a todo esto. Pero a nivel de Argentina, como que este rol, si todos estos principios ustedes lo contrastan con los principios que da el COIFE, el Consejo Federal de Recursos Hídricos, a la mujer no la considera en ningún momento, o sea, totalmente fuera de género. Después, el agua tiene un valor económico en todos sus niveles de uso y debiera ser reconocido como un bien económico. Esto es lo que lleva a que un agua potable uno tenga que pagarla, a que uno tenga que pagar por el canon de riego, a que tenga que pagar por uso minero, a que tenga que pagar
por un uso industrial, ¿sí? Pero va más allá y debiera ser reconocido como un bien económico. Esto es porque ya en los 90 estaba surgiendo, o estaba muy fuerte la idea en Estados Unidos, de el derecho, o sea, del mercado del agua. O sea, el derecho que uno tenía a comprar X cantidad de agua para usarla cuando quisiese. Eso rompe con todo el principio de equidad que tienen la mayoría de los países del mundo. Problemas de ese tipo los está viviendo y agravado con la sequía Chile, porque Chile se metió en la época de Pinochet en la filosofía esta del mercado del agua. O sea, fue un poco adelantado a este periodo. Entonces, hoy, muchos de esos usuarios han comprado un cupo y lo usan cuando más lo requieren. Y el gran problema lo tienen con las plantaciones se me fue el nombre, de las paltas, ¿sí? Entonces la palta requiere gran volumen de agua. Por lo general, los palteros están en cuenca media y cuenca alta. Entonces, a todo lo que es cuenca baja lo dejas automáticamente sin agua porque están usando las aguas en la época que ellos más lo requieren. Es un volumen importante. Bueno, Duroyan, es un consultor de Naciones Unidas, es chileno. Él trabajó mucho, incluso vino acá a San Juan a dar varios cursos, él los dio en la Facultad de Ingeniería, los trajo el Instituto de Hidráulica. Él sostiene que para el manejo de cuencas debe haber una jerarquización de acciones, o sea que debe haber una gestión de carácter sectorial del agua, y una gestión multisectorial y una gestión de los recursos naturales y de los recursos ambientales. ¿Por qué? Porque si no hay una gestión de esos esas cuatro instancias, seguramente voy a generar algún desequilibrio que luego va a ser bastante difícil de recomponer. Entonces señala que los aspectos condicionantes, ¿cuáles serían? El reconocimiento de la necesidad de la gestión, el compromiso de los diferentes actores y roles que cumplen, la institucionalización de las iniciativas, o sea que alguna acción, si es sistema de regadío, la tendrá que tomar hidráulica, que a veces hidráulica toma la función muy ejecutiva sin consultar a los regantes, entonces le genera bastante conflicto. O sea, esa sería una decisión sectorial. Si fuese multisectorial, ¿qué tendría que estar en estos momentos? En estos momentos tendría que estar funcionando bien la Secretaría del Agua, donde se sentaran todos a tratar de dilucidar esto y de llevar la sequía hacia mejores situaciones. Y tener metas compartidas, o sea, que los planes de acción sean de todos los grupos involucrados. A nivel operativo, hay que ver los valores compartidos. Antes, cuando les decía que los pampeanos, digamos, el reclamo lo sustentan en que el recurso hídrico es un valor compartido por todas las provincias que lo integran. Aquí cabería hacer una aclaración. Por ejemplo, la cuenca del Colorado, desaguadero, integra el Corfo, que es el Comité de Cuencas del Río Colorado. Ese Comité de Cuencas del Río Colorado estuvo integrado históricamente por
Neuquén, Río Negro, margen derecho, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, ¿sí? Pero se olvidaron de todo lo que estábamos en el desaguadero. Entonces, no hace muchos años, fueron incluidos también, o sea, no más de 5 años, que han sido incluidos también, porque la cuenca del desaguadero, ¿de dónde arranca? Tenemos La Rioja, tenemos San Juan y Mendoza y San Luis. Entonces se habían olvidado de todas las otras. Ahora sí están integradas. Entonces, esos valores compartidos hay que ver, porque esos valores son de distinto tipo, no solamente los propios hídricos naturales de una cuenca, sino también lo que hace a recursos naturales o artificiales que posea y todas las apropiaciones que haya del área. Y además, ¿qué otros valores? Los valores culturales que pueda tener, porque no es lo mismo si tenemos en toda la cuenca distintas comunidades, distintos grupos originarios, porque cada uno va a tener una valoración diferente del recurso. Bueno, y este otro, que sería el principio de trabajo, responsabilidad, transparencia, entre otros, eso es bastante difícil porque aquí ya se mete lo político y dificulta mucho esas acciones, sobre todo a nivel provincial e interprovincial. En muchos de los casos los objetivos que deben ser claros no lo son, entonces se presta a este doble juego a nivel de gestión. Y todo lo que es aspectos operativos de gestión en una cuenca están todos muy cruzados transversalmente por el tránsito político del momento. Recuerden que todos los recursos hídricos y todos los recursos naturales, por la última Constitución Nacional, son del Estado provincial. Solo el Estado Nacional puede intervenir cuando hay algún conflicto de áreas compartidas, pero el recurso provincial. Entonces hay digamos, hay un doble discurso en esto, a veces en el funcionamiento y en la gestión de los recursos naturales y sobre todo los recursos hídricos. Cuando vamos sobre todo a la precisión en los territorios de trabajo. En el caso de la cuenca del San Juan, generalmente se olvida la subcuenca del río Mendoza. ¿Por qué? Y porque está en otra provincia. Entonces siempre analizamos la cuenca del San Juan, la seccionamos con solamente la parte que corresponde a San Juan. Lo mismo nos sucede con el Jáchar, ¿sí? La cuenca alta del Jáchar queda prácticamente la mitad de la cuenca fuera de la provincia de San Juan. Entonces toda esa zona tampoco se trabaja. Entonces nos falta una real integración y una precisión de qué territorio se trabaja y cómo se deben escalonar esas metas. Lógicamente, deberían tener todos sitios de monitoreo y sobre todo de evaluación, o sea, inventario, digamos que los inventarios en líneas generales estarían de todo tipo, pero están faltando muchos de calidad de agua y a su vez también de caudales, cómo se manejan los caudales cuando hay disminución de ellos y si incrementa o no el problema de calidad. En San Juan, gracias al Observatorio Ambiental, se están incorporando varios sitios
de monitoreo de recursos hídricos. O sea que eso está centrado eso. No es hidráulica ni Secretaría del Agua. O sea que es otra línea de trabajo. Bueno, ¿cuáles son los elementos que van a caracterizar a una entidad de agua por cuenca? Que tenga claro los roles de todas las organizaciones participantes en la gestión del agua y en el manejo de la cuenca. Tener estándares para que sean respetados para mantener el enfoque de gestión integral del agua y lógicamente del manejo. Que sean políticas públicas consistentes y de apoyo estatal. Ahí, sin comentarios por el momento. Que haya una relativa jerarquización de la ley de aguas y de creación de entidades de cuenca. La ley de agua en San Juan es muy vieja y es bastante obsoleta. Nadie se dedicó a ver la ley de agua. Y hay cosas, por ejemplo, que deberían ser revisadas y cambiadas. La integración entre planes para la gestión de una cuenca y los planes de desarrollo deberían estar acompañados y generalmente aquí se observa una desarticulación a nivel local. La posibilidad de llevar a cabo procesos de gestión necesarios para ejecutarlos, o sea, la búsqueda de recursos o de viabilizar o de priorizar cosas y no se hace. Después, ¿cuál es la autoridad y capacidad de la agencia de cuenca? Aquí en la Argentina, la cuenca del Río Negro es la primera autoridad de cuenca que se creó y que funciona, que es la AIC, que es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Río Negro. Ese grupo es el que maneja, o sea, su génesis fue a partir de todo el grupo de Hidronor, cuando se privatiza Agua y Energía de la Nación. Esa zona era la zona de Hidronor. Entonces, muchos de esos profesionales entraron a integrar esta autoridad de cuencas. Son dos provincias, entonces los acuerdos han sido mucho más rápidos y además por las características de la cuenca en sí, tenían que llegar incluso ellos mismos al acuerdo. Es una cuenca que está o sea, tiene muchos controles, tanto de caudales como de calidad de agua, desde la alta cuenca hasta la cuenca baja, con sistemas automáticos de aforos. Es bastante interesante, incluso en el curso inferior está uno de los sistemas de regadío por canales más modernos que tiene el país, y que fue generado allá en la década del 80. Si bien también tiene sus problemas, esos canales que hay para el valle inferior del río Negro, porque uno de los principales problemas es que agua arriba, en el Alto Valle, Valle Medio, hay gran producción agropecuaria. Entonces, la producción agropecuaria tiene, lógicamente, aportes de fertilizantes y otros elementos que hacen que las aguas se vayan eutrofizando. Entonces, esos canales que tiene el sistema de regadío
tienen gran problema con macrófitas. De la forma de gestión, tienen que ir sacando las macrófitas, irlas cortando, tienen a veces una especie de tractor que va cortando esas algas. Las macrófitas son algas que pueden alcanzar hasta 2 metros de extensión, que imagínense en que eso, que lo que hace es disminuir el avance de el tránsito de las aguas por esos canales conductores. Eso es río negro, ¿sí? Bueno, pero ese fenómeno lo tenemos también acá en los canales, sobre todo de Sarmiento, ¿sí? Los canales que están allá llegando a las zonas de lagunas tienen esos problemas. Y pensemos que son canales que no superan en los 70 centímetros de ancho en la parte superior. O sea, la capacidad de conducción es ya mínima y se agrava aún más con el problema de estas macrófitas que se generan, y ahora aún más por la falta de agua, de distribución de agua. O sea, el gran problema hoy lo tienen todos aquellos agricultores que están, digamos, en lo que normalmente se llama la cola de los canales, sobre todo los canales secundarios y terciarios. Bueno. A ver. Estamos por acá, me parece. Me perdí, me fui. Bueno, con respecto a tiene que haber una estructura base de participación de usuarios y en general de la sociedad local. En nuestro caso, los que están, entre comillas, organizados serían las juntas departamentales, que a veces está teñido de avatares políticos, no netamente del agricultor. O sea, el agricultor está más empeñado en tratar de resolver las cosas que en formar parte de comisiones de participación. Después, otra de las cosas, la capacidad para formular y ejecutar planes generales de gestión. En el caso de San Juan, esto está directamente asociado al Departamento de Hidráulica. No lo maneja nadie más que ellos. La capacidad de autofinanciamiento o autofinanciación. Esto está muy discutible, y más hoy, porque a partir del canon que se le paga a Hidráulica, este problema debería estar solucionado, cosa que no es así. Sobre todo aquellos finqueros que tienen perforaciones, que tienen que restaurar las perforaciones, y todo eso es dinero, y se va a ver mucho abandono de parcelas, producto de aquellos que no puedan económicamente llegar a solucionar el problema de agua. Piensen que una perforación de 6 pulgadas a unos 100 metros de profundidad le está saliendo sobre el orden de $1.000.000 contado, ¿eh? Después, si tienen que sacar una bomba y colocar una electrobomba nueva y bajar más caños para que chupe más abajo la bomba, que es lo que están haciendo el 90% de los productores, eso les está implicando de 100.000 a 200.000 pesos cash. O sea, está difícil la situación para los productores sanjuaneños. Bueno, este otro es más político que nada. Bueno, y los otros que siguen es más de lo mismo, es más de política que en estos momentos no sé qué se puede considerar
como unidad productiva en el valle. No sé, hace mucho que no veo estudios de actualización. Además, ahora esto es casi imposible sacar, porque lo van a sacar en peso moneda nacional y muchos de los insumos de fertilizantes, herbicida, productos en general se cotizan en dólares. Entonces ustedes, eso lo dejemos ahí. Silencio total. Estamos a las 11, Mari. Ah, bien. Bueno, entonces, la gestión integrada Seguimos, de... ¿Cómo? seguimos. Te aviso nomás que Sí, sí, el horario. Bueno. sí. Entonces, la gestión integrada del recurso hídrico se basa, o sea, esto es muy usado, el concepto, el de la GIRS, ¿sí? Se basa en el principio de Dublín, vimos antes, y va a tratar de desarrollar enfoques participativos en la organización y en las personas, tanto naturales como jurídicas, que tengan interés sobre el recurso agua. Entonces, esto medianamente, digamos que es una propuesta innovadora que se da en los 90 y casi ya en este siglo, y que la implementación debe contar con 3 objetivos estratégicos clave, como es la eficiencia para hacer frente y brindar soluciones ante la escasez del recurso natural, financiero y humano, así como maximizar el bienestar económico y social derivado. Lo otro que sostiene es la equidad de la asignación de los recursos y servicios hídricos escasos a través de los diferentes grupos económicos y sociales. Y sobre todo la sostenibilidad ambiental, porque han habido muchos intentos a nivel de leyes de agua o de reforma de sectores hídricos que fallan, o sea, fallan en que se centran nada más que en normar o legislar el agua y se olvidan sobre todo de los caudales ecológicos. O sea que asociados a ese agua hay sistemas o ecosistemas que si se le corta el recurso tienden a desaparecer, o si desaparece el recurso no hay más vida. En consecuencia, la gestión del recurso hídrico va a ser el resultado de múltiples decisiones, tanto públicas como privadas, en las que deben participar la mayoría de las áreas de gobierno, ¿sí? Y sobre todo si hay un dominio hídrico compartido. Entonces, a nivel de Argentina, quien maneja todo es la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Esta Secretaría de Recursos Hídricos tiene como objetivo coordinar las acciones que se tomen en todas las provincias. Las decisiones que son autónomas en las cuencas interprovinciales. El principio general que tiene es orientar la coordinación entre los distintos grupos y promover y fomentar la cooperación entre las partes. Aquí tengo que decir algo. Quienes integran esa secretaría, hay representantes de todas las provincias, el director de hidráulica de cada provincia o de recursos hídricos de cada provincia, depende de la provincia que sea, son los representantes directos ante el comité. Y tienen reuniones o tenían reuniones anuales, donde planteaban todos los mayores problemas, los conflictos y trataban de ayudarse entre ellos. Entonces, acá está lo que les decía de la Autoridad de Cuencas Interprovinciales. Hasta el momento son 2, Río Negro y Colorado. Si bien se quiso también generar una autoridad de cuenca para el río Bermejo, el Bermejo del noreste, ese era con vistas
a tratar de ver qué se podía hacer con los problemas que estaba teniendo en la zona de Chacos, fundamentalmente. Bueno, otro comité de cuencas es la del río Salí Dulce, la del Sarado Juramento, la del río Azul. Aquí esto del río Azul, que es un río de Buenos Aires, tiene sus nacientes en la zona de la Sierra de la Ventana. La zona de Azul se mueve mucho porque hay un instituto, el mayor instituto a nivel mundial de agua subterránea, a nivel americano o sudamericano, está localizado ahí, en la en la Facultad de Ciencias Agrarias y en la Universidad de Azul. Esa universidad es la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que tiene algunas sedes. Geografía, por ejemplo, la tiene en Tandil. Y a escasos kilómetros está Azul, que es donde está la parte de agronomía. Después, otra autoridad que formaron, pero fue la de la Laguna La Picasa, por los problemas de inundación que generó en toda la zona pampeana. También intentaron, pero no ha avanzado mucho, la del río Senguer, que esto es en Chubut. Tenemos la zona del Senguer, o sea, Alto Senguer y Medio Senguer, pero no lo han hecho llegar hasta la zona de lagos, de la Patagonia Estrandina y mucho menos aguas abajo. Después está otra, la de los bajos submeridionales. Los bajos submeridionales es toda aquella zona tectonizada en margen derecha del Paraná, que se extiende prácticamente desde Chaco hasta Rosario, ¿sí? Y que generó en épocas de crecida del río Paraná todo el área lagunar, lacustre, por desborde, por abulsión de sus aguas hacia esa zona lagunar. Zona que hoy día está muy afectada porque ese área era básicamente de recría de toda la fauna ictícola, o sea, era área de desove de la fauna ictícola del Paraná, estar cortado ese recurso por las condiciones de sequía extrema que tienen, está con disminución o con pérdida de biodiversidad extrema. En algún momento, cuando se crea esta región hídrica, el objetivo era faraónico de hacer un endicamiento del Paraná. Imagínense que esa obra es impensable, por lo que cuesta y además por los problemas técnicos que sustentaba. Bueno, después las otras dos, lógicamente la del desaguadero está integrada al Coirco, ¿sí? Que es lo que digo que hace 5 años se ha integrado esto, porque antes no estaba. Lo habían sacado nada más que por la otra parte. Bueno, ahí está lo del Consejo, cuando surge el Consejo Hídrico Federal, el COIFE, que tiene distintos principios, ¿sí? Que establecen la política hídrica nacional y que tienen que desarrollar distintas provincias. Son pautas generales. Los que han cursado, y si por ahí tienen los apuntes, no deben tener, se los podemos pasar. Bueno, pero a nivel normativa, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos que el uso de recursos va a ser uso
un uso consultivo o no consultivo. O sea, ¿qué significa esto? Que va a ser aquellos recursos que consumen el recurso, o sea, aquellos usos que consumen el recurso o aquellos que no consumen el recurso. Por ejemplo, transporte, energía y el aspecto y el uso recreacional no consumen el recurso hídrico. Porque si lo hacen el doméstico, el de irrigación, el industrial y el minero, obviamente. Bueno, cortamos aquí, después seguimos con otro tema. ¿Cortamos 10 minutos o hacemos 5? A ver, me quedé sin nadie. ¿Me escucha? Sí, Ah, bien. 10 minutos son y 18, a las 28. Así vemos la parte de eh, la idea andina de recursos. yo diría Y le 5 decía, para... bien, a ver, Bueno, la cosmovisión andina, vamos a ver después. Otro material. El material me lo ha facilitado Eva. Hace unos años empezamos con darle este seminario de ambiente, patrimonio y valores culturales eh, a la carrera de turismo. Entonces ahí armamos esta parte. Esto es específicamente este es del año 2016. Entonces, esto yo me empecé a interesar en la cosmovisión andina allá a comienzos de este siglo, cosas que veía, y si bien había leído, pero ahí ya me dediqué más de lleno a ver todo esto de la cosmovisión andina. Entonces, en este caso se había tratado el agua a nivel de cosmovisión. Si bien la visión del agua en la región andina tiene particularidades de acuerdo a qué cultura indígena existe, a la vez hay diversidad de áreas ecológicas y hay diferentes ubicaciones de las cuencas. Recordemos que en líneas generales, si nos ponemos a ver las cuencas andinas, vamos a tener que las cuencas pacíficas, de pendiente pacífica, van a ser cuencas cortas eh, de gran pendiente, son de escaso desarrollo, si las comparamos a las pendientes atlánticas, que tenemos pendientes andinas de gran desarrollo areal, como podremos pensar de norte a sur. La del Orinoco, la del Amazonas, la cuenca del Plata, eh, la cuenca nuestra, las cuencas patagónicas, ¿sí? Entonces, si vamos viendo, siempre hay una espacial muy importante hacia la pendiente o hacia la vertiente atlántica, mientras que la otra es de cauces, no todos
de escurrimiento permanente, hay muchos sí de escurrimientos, escurrimientos espasmódicos, y que van a estar, estas cuencas pacíficas van a estar muy influenciadas por el fenómeno ENSO, ¿sí? Cuando tenemos ENSO en estas cuencas vamos a tener los grandes huaicos, como le llaman de Ecuador hacia el sur, aluviones para nosotros los cuyanos, o volcanes para los del noroeste argentino y demás. O sea, vamos a tener distintas manifestaciones de acuerdo a las áreas que hay. Entonces, esto dio a través del tiempo distintas organizaciones o distintos niveles sociales en toda esa cuenca andina, con comunidades, caseríos, parcialidades, ayudas, etc. Y que en algunos casos existen comunes denominadores que deben ser mantenidos y respetados, porque, a ver, la concepción que tienen los pueblos del altiplano difiere mucho, o nosotros, los cuyanos de zona seca, difiere mucho del concepto, de la idea o de la cosmovisión que tiene un habitante de la Pampa argentina, ¿sí? O sea, el habitante de la Pampa, por lo general, su idiosincrasia responde a un exceso de agua, y por lo general el río es para navegar, para explotarlo, y esas grandes ciudades viven al costado del río y no viendo qué le sucede al río en toda instancia. En cambio, todos los otros grupos, como es un recurso escaso, van a estar siempre viendo ese recurso como algo muy preciado. Entonces, por eso es que para todos estos pueblos andinos, el agua es más que un recurso hídrico, es lo que le da vida. En este caso, lo que estamos viendo ahí son distintos sistemas de aprovechamiento de la humedad de cultivos que hacían los grupos andinos. Cuando hablo de grupos andinos, no estoy haciendo una diferenciación entre inca o pre-inca, que es la que siempre pensamos que es la que hizo todo esto. En muchos de los casos no lo hicieron ellos, porque ellos estuvieron 100 años, su cultura tuvo un desarrollo 100 años antes de la llegada de los españoles, y los españoles le truncó el desarrollo. Antes de eso, hubieron otras culturas que indudablemente hicieron muchas cosas y siempre manejaron el sistema hídrico. Hay algunos autores que consideran que quizás este sistema hídrico es producto de una migración temprana de grupos chinos, sobre todo a Centroamérica, que trajeron toda la cultura de regadío, del terrazamiento y demás. Eso no está bien trabajado por la arqueología. Bien, en la cosmovisión andina plantean cómo respetar la visión de las comunidades indígenas y campesinas de los Andes, fortalecer su identidad, asegurar sus derechos y conservar los recursos hídricos, a través de considerar el agua como patrimonio común, como dominio público, como un bien común y no como una mercancía. Con la revalorización de los saberes y tecnologías y organización andina, o sea, netamente con el trabajo de ellos, con gestiones integrales y participativas de cuencas, que eso sí lo están haciendo, y con institucionalidad participativa y control social y políticas económicas adecuadas. O sea que
Si ustedes se fijan en esto, esto responde mucho a los conceptos de la GIRS que estuvimos viendo anteriormente. Ahí ellos también hablan de otro concepto, de la crianza de agua. ¿Por qué se habla de esa crianza de agua? Porque no hay vida sin agua. Y ellos dicen que hemos de poder vivir en tiempo, un tiempo largo, sin comida, pero no sin agua. No, ya que sin agua el ser humano no puede vivir. Este líquido vital constituye más de la mitad del cuerpo humano, ya lo vimos, y se puede decir entonces que la Yacumama, o madre agua, nos cría, así como la Pachamama, la madre tierra, que nos va a dar todo el sustento. Esta cosmovisión andina no toma el agua sola, sino que también toma el suelo. Entonces, la Pachamama y la Yacumama son dos elementos integrados que si yo afecto a uno, estoy afectando al otro. O sea, si hago alguna acción contra una, me va a afectar contra la otra. Así es que en tiempos de escasez, ellos intentaron criar el agua. ¿Y qué es criar el agua? Entonces, en esta zona de escasez de recursos, lo que hacen es que en la cuenca alta y con trabajos de toda la comunidad, generan sistemas de acequias en áreas de fisuras. Entonces, ¿para qué? Para cuando llega la época de estación de precipitaciones, por esas fisuras se infiltre el agua, o sea, el agua no vaya por cualquier lado, no baje por una ladera y genere erosión, sino que se canalice por esa fisura de las mismas rocas y puedan alimentar los acuíferos y ser captada y luego poder sacarse ese agua en áreas de vertientes y reacomodarlas. Entonces, eso para ellos es la crianza del agua. Este concepto también se ve en muchas otras zonas argentinas. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando el sitio arqueológico Gualasto Punta del Agua, que eso está al norte de Iglesia. Aquí lo que están viendo es grande, lo que correspondería al área de Angualasto, que es lo que está en azul, en celeste, y esto corresponde a un antiguo camino del Inca. Pero sobre esta zona, aquí en la cuenca, en uno de los afluentes del Colanguil, también tenemos antiguas áreas de canales. Canales, estamos hablando canales preincaicos, de culturas muy antiguas. Entonces, acá en esta zona vamos a ver que estos grupos, que se considera que la cultura Angualasto estuvo allá unos 500 años antes de la llegada de los españoles acá a la zona. Aquí quien trabajó mucho fue Gambier y Teresa Micheli sobre estos grupos. Y lógicamente también analizaron la parte de canales. Acá hay una serie de canales que fueron hechos para captar sobre todo las aguas del área de vertientes que había, y hay un canal general que va costeando toda esta cota hasta aproximadamente la zona de Rodeo. Bueno, en esta zona, ahí tienen lo que serían los viejos canales de regadío, ¿sí? Que lógicamente las precipitaciones, el incremento de precipitaciones y lógicamente el abandono de esto llevó a que en muchos sectores
el proceso de erosión